5 claves sobre la expansión del cristianismo en el mundo entero. ¡1! Apostolado de San Pedro. Con la actividad apostólica de San Pablo, el cristianismo se difundió entre los gentiles de Asia y Europa. El resto de los apóstoles también salieron de Jerusalén y expandieron el cristianismo por distintas naciones. Después del Concilio de Jerusalén, San Pedro se dirigió a Antioquía, de cuya ciudad fue obispo. Después se trasladó a Roma. Perseguido por los enemigos de la Iglesia, sufrió el cautiverio en la cárcel mamertina, donde fue torturado. Condenado a morir en la cruz, pidió a los verdugos que lo crucificaran cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como su divino maestro, Jesús. Fue crucificado el día 29 de junio del año 67, en el Circo de Nerón del Vaticano. Allí se construiría la magnífica Basílica de San Pedro, siglos más tarde. 2. San Juan Evangelista. El discípulo amado del Señor, que recibió al pie de la cruz a la Virgen Santísima como madre, vivió con ella en Jerusalén hasta que la Madre de Dios fue subida al cielo por los ángeles. Después marchó a Éfeso, donde organizó la comunidad cristiana. Durante la persecución de Domiciano, lo llevaron a Roma y lo condenaron a muerte. Después de azotarlo, lo echaron a una caldera de aceite hirviendo, pero salió de ella sin ninguna quemadura. Entonces fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribió el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Muerto Domiciano, San Juan volvió a Éfeso, donde murió en el año 100. 3. Predicación de los apóstoles. Santiago el Menor fue el único apóstol que permaneció en Jerusalén como obispo de la ciudad. Se distinguió por su bondad y misericordia. Con su amor a todos, mantuvo unidos a los cristianos de Jerusalén. Escribió una carta a los cristianos que conservamos en el Nuevo Testamento. El príncipe de los sacerdotes, Anás II, envidia rabiosamente a Santiago. Su odio no se vio saciado hasta que no mataron a pedradas al apóstol en el año 62. San Andrés predicó en Asia Menor, Escitia, Rusia, San Bartolomé en Arabia, San Felipe en Frigia, San Matías en Etiopía, San Judas Tadeo en Siria, Arabia y Mesopotamia, San Mateo a los judíos, Santo Tomás en la India y Santiago el Mayor en España. 4. El cristianismo en el Imperio Romano. Con la predicación evangélica de los apóstoles y de sus discípulos, el cristianismo quedó sólidamente establecido en muchas regiones del Imperio Romano, especialmente en las costas mediterráneas. El Evangelio traspasó las fronteras del Imperio Romano en el siglo I, difundiéndose especialmente en Mesopotamia y Persia. Los siglos II y III son tiempos de florecimiento del cristianismo en Italia, Francia, España, Egipto, Cartago, las Galias y las Islas Británicas. Los primeros cristianos eran gentes sencillas y pobres, pero también había cristianos ricos, intelectuales y jefes del ejército. 5. Rápida propagación del cristianismo. La causa principal de la rápida propagación del cristianismo era la misma fuerza de la verdad revelada, que fue arrollando los mitos y fábulas absurdas del paganismo. Las soluciones que presentaba la doctrina cristiana a las cuestiones fundamentales que preocupaban a la humanidad, como la muerte, el sufrimiento, el mal, etc., hacían que las personas de buen corazón abrazaran el cristianismo. Otra causa fundamental para el desarrollo del cristianismo fue la conducta privada y pública de los cristianos, que tenía maravillados a los paganos, sobre todo el amor que manifestaban al prójimo, virtud desconocida entre los gentiles. Los milagros y la fuerza irresistible del heroísmo de los mártires también movió a muchos gentiles a abrazar el cristianismo. Especial atractivo para los gentiles era también el respeto y la elevación del pobre, de la mujer y de todos los débiles y oprimidos que enseñaban y practicaban los cristianos.
12 sencillos hombres de Israel propagaron el mensaje de Cristo por todas las regiones del Imperio Romano y traspasaron sus fronteras. Hoy somos casi 1.000 millones de católicos en el mundo. Si cada uno de nosotros convirtiéramos a 6 personas, el mundo entero sería de Cristo. Manos a la obra. Conclusión. ¿Qué hizo San Pedro después del Concilio de Jerusalén? Después del Concilio de Jerusalén, San Pedro se dirigió a Antioquía y durante 2 años fue su obispo. Después marchó a Roma, donde sufrió el martirio y murió crucificado cabeza abajo en el año 67. ¿Cuál fue la misión de San Juan Evangelista? La misión de San Juan Evangelista fue cuidar a la Virgen María como madre suya, escribir el Evangelio, una carta apostólica, el Apocalipsis y dar testimonio público de su fe, sufriendo el martirio en una caldera de aceite hirviendo y predicando después por todas partes. ¿Dónde fueron a predicar los demás apóstoles? Santiago el Menor predicó en Jerusalén, San Andrés en Asia Menor y Rusia, San Bartolomé en Arabia, San Felipe en Frigia, San Matías en Etiopía, San Judas Tadeo en Siria y Mesopotamia, San Mateo en Israel, Santo Tomás en la India y Santiago el Mayor en España. ¿Dónde empezó a dar frutos abundantes el cristianismo? El cristianismo empezó a dar frutos abundantes en Italia, España, Egipto, Cartago, las Galias y las Islas Británicas. ¿A qué se debió la rápida propagación del cristianismo? La rápida propagación del cristianismo se debió a la fuerza misma de su doctrina revelada, el testimonio público y privado de los cristianos, la maravilla de los milagros y la fuerza irresistible del heroísmo de los primeros cristianos.